Hola, os voy a explicar un poco el funcionamiento del compresor de aire comprimido y todas sus partes, ¿vale? En principio, pues tenemos aquí, por ejemplo, esta parte de aquí sería un motor eléctrico que funciona normalmente a 380 voltios, pero para poder conectarlo a un enchufe convencional que tenemos en nuestras casas, pues se pone un condensador y aquí lo pone que funcionaría a 220 gracias al condensador, ¿vale? ¿Qué hace el motor? Pues nada, girar. Aquí tenemos una correa y nos mueve la polea del compresor. Esta polea sirve para dos cosas, para transmitir el movimiento de rotación y, si os fijáis, tiene unas aletas, están inclinadas para coger el aire que tenemos circulando por aquí y enviarlo a la otra parte donde tenemos el cilindro del compresor y refrigerarlo. Sirve para dos cosas, ¿vale? Tenemos una rejilla de protección para evitar que podamos tener algún accidente con la correa, engancharnos aquí la ropa o lo que sea, ¿vale? El cuerpo del compresor, en principio, sería esta pieza de aquí, que realmente el compresor es esta pieza. Nosotros normalmente le llamamos compresor al conjunto, pero el que se encarga de comprimir el aire sería esta pieza de aquí. En este caso, este compresor es un compresor de pistón. Dentro tenemos un pistón que sube y baja, coge el aire de la atmósfera. Aquí tenemos un filtro, lo coge, lo comprime al subir el pistón y bajar repetidas veces, y una vez comprimido lo envía por la otra parte, por este conducto, y lo acumulamos dentro del calderín. Si os fijáis, este conducto va con unas aletas, ¿vale?, para poder refrigerar el aire comprimido antes de meterlo en el calderín. ¿Por qué? Porque nos interesa que el aire se refrigere, coge temperatura aquí dentro conforme se va comprimiendo, ¿vale? Lo ponemos ahí dentro y se acumula. Si os fijáis aquí, si os imagináis ya que aquí dentro hay un pistón y una biela y tal, pues nos hace falta un aceite, no sé si se ve bien, pero bueno, hace falta aquí que suministremos un caudal de aceite para lubricar las piezas en movimiento, ¿vale? Otra parte que tenemos aquí, por ejemplo, sería el tapón de drenaje. En este caso lo tenemos aquí, es un tapón para limpiar el interior del compresor, del calderín, ¿vale? Normalmente no se suele utilizar, pero si hay mucha suciedad, pues sí que podríamos limpiarlo por esta parte de aquí. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, sería esta pieza de aquí, o esta chapita, que es la homologación del compresor, ¿vale? Aquí nos pone la fabricación, la presión, año de fabricación, fabricante, toda una serie de características, capacidad, etcétera, ¿vale? Esto tiene que estar siempre precintado con los remaches para que, si no, os perdería la homologación el compresor. Tiene que estar siempre aquí metido, ¿vale? Más cosas que tenemos, por ejemplo, sería la llave o válvula de cierre, la válvula de cierre, que sería esta de aquí, que es la que nos va a permitir cerrar el compresor del resto del circuito. Aquí tendríamos, en este caso, dos tomas rápidas neumáticas, y si nos hace falta cerrar el compresor de cara a lo que sería el circuito, pues lo cerraríamos de esta llave de aquí, ¿vale? Otra pieza que tenemos aquí, si os fijáis aquí, hay un precinto de plomo, esta pieza de aquí, es la válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad, en caso de que el compresor no parara de funcionar, antes de reventar o lo que fuera, pues se abriría automáticamente y expulsaría el aire al exterior, ¿vale? Sin poder dañar nada de la instalación y ningún tipo de accidente, ¿vale? Otra cosa que tenemos aquí es esta llave pequeñita de aquí, si os fijáis, esto de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Esta llave es la llave de purga. Casi todos los compresores la tienen a la parte de abajo, aquí abajo, para quitar el agua que puede acumular el calderín. En este caso lo tenemos a la parte superior. Semanalmente se debe de abrir y quitar el agua que pueda haber acumulado el interior del calderín, ¿vale? Después tenemos aquí un manómetro para ver la presión
del interior del calderín. Simplemente, pues eso, veríamos aquí un poco lo que es la presión del interior del calderín, ¿vale? Aquí lo tenemos, muy bien. Normalmente pues vamos a llegar a unos 12 bares o por ahí, 14, 12, más no, ¿vale? Con una etapa solo 12, 14 bares. Después tenemos otra parte, que sería esta de aquí, ¿vale? Esto nos parece que sea el interruptor de marcha y paro, pero en el interior tenemos un mecanismo, en este caso se llama presostato, que nos sirve para que cuando el compresor ya ha acumulado la presión predispuesta aquí, que estaba marcada con la presión de un muelle, lo que hace es automáticamente parar. ¿Por qué? Porque si no, el compresor siempre estaría en marcha sin parar, ¿vale? Entonces lo que hace el compresor es acumular aire, para, y si tú no estás utilizando el aire, está ahí acumulado y está parado, ¿vale? Entonces lo que hace esta pieza es realmente, le entra por aquí la corriente, entra aquí y aquí hay como una especie de interruptor por presión que se llama presostato. Él lo que hace es abrir y cerrar el paso de corriente hacia el motor, ¿vale? Por eso los compresores se ponen en marcha y se paran de forma automática, ¿eh? Cogemos carga del compresor, coge aire y una vez está lleno, para. Utilizamos el aire, va bajando la presión, llega un momento en que automáticamente vuelve a ponerse en marcha, vuelve a hacer aire, ¿vale? Presostato, ¿vale? Válvula, compresor. Algunos compresores tienen también un marcador de temperatura porque trabajan a grandes presiones y mucha temperatura. En este caso este compresor no. Aquí yo le he puesto ruedas al compresor, pero en principio, debido a las vibraciones, los compresores se mueven. Debería de haber unos tacos o silent blocks y estar el compresor unido al suelo, ¿vale? Porque de las vibraciones empezaría a moverse y se podría ir y tal, ¿vale? En principio estas son todas las partes que tenemos, ¿eh? Filtro del aire también, ¿vale? Normalmente, pues el interior del filtro del aire pues sería pues una especie de malla, ¿eh? En este caso sería un filtro de malla metálica, pero puede ser otro tipo de elemento filtrante, ¿vale? En principio estas son todas las partes más importantes del compresor. Recordar, controlar el nivel de aceite siempre. Aquí lo podemos con este tapón vaciar y sustituir, ¿vale? Pero siempre es importante comprobar la cantidad de aceite. Y otra cosa importante del compresor sería lo que sería el purgado del agua del calderín, ¿vale? Importante también, porque si no, toda esa agua va a salir ya directamente hacia los elementos consumidores finales, ¿vale? Aquí sería un poco la historia del compresor, ¿vale? Muchas gracias.